Bendiciones a todos. Bueno, hay en las redes, hay en YouTube, hay en Facebook. Bueno, vamos a empezar hoy este día con una breve oración. Vamos a entregarle esto. Señor, te damos gracias en esta hora. Padre de la gloria, Señor, tú que eres el Dios todopoderoso, Señor, el Dios de nuestras almas, el Dios de nuestras vidas, nuestro Padre, Señor, te damos gracias por este momento. Te pido que el Espíritu de Dios, Señor, se mueva sobre los corazones, Señor, sobre las mentes, sobre los cuerpos, Señor, de aquellos que están escuchando, van a escuchar esta palabra, Señor, para que sean impactados, Señor, por el poder de tu Espíritu, Señor, para que ellos tengan convicción de pecados, Señor, y que Jesucristo, el Rey y el Dios, Señor, que se hizo carne, Padre Santo, sea revelado a sus corazones para que salten a la vida eterna, Señor, a la cual tú tienes preparado para con todos ellos, Señor. Te doy gracias, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy tenemos un temita muy especial. Bueno, como todos los cultos, los servicios, bueno, como quieran llamarlo. Lo he titulado Caminando con el Espíritu Santo. Vamos caminando con el Espíritu Santo. Caminando con el Espíritu Santo. Bueno, como siempre me gusta traer unas reflexiones antes de entrar en el tema. Vamos a entrar en un tema de cómo Dios lleva al creyente, de cómo Dios da analogías en el Antiguo Testamento, pero también nos enseña en el Nuevo Testamento de cómo un creyente realmente debe caminar bajo la gloria, bajo el poder, bajo la enseñanza del Espíritu Santo. Amén. Bueno, aquí coloqué algo, dice: el grado en que percibimos el rostro de Dios es directamente proporcional al de nuestra rendición al trabajo transformador del Espíritu Santo. Quiero que escuchen esto otra vez. El grado en el que percibimos el rostro de Dios es directamente proporcional a la rendición de nuestras vidas al Espíritu Santo. Si no hay rendición, no podemos percibir lo que el Espíritu de Dios tiene para con nosotros, lo que el Espíritu de Dios nos va a enseñar, lo que el Espíritu de Dios nos va a convencer. Él nos guía, Él nos enseña, Él nos consuela, Él nos empodera, Él nos muestra el propósito divino, Él nos revela a Cristo, Él revela el reino celestial, Él hace que la nueva creación cumpla con la funcionalidad o con lo que Dios determinó en nuestras vidas. Amén. El impulso que dirige la vida del creyente no es la necesidad de trabajar para Dios, sino estar en contacto con Él. Amén. Hay muchos que piensan que es que Dios es el patrón y entonces uno tiene que o coger la voz de Él y arrancar a correr. Y sí, es verdad, hace parte de eso. Pero realmente lo que Dios quiere es tener una relación con nosotros. Realmente lo que Él quiere es sentarse y que nosotros seamos lo suficientemente honestos con Él. Aunque Él lo sabe todo, Él desea que nosotros le rindamos su vida a Él. Amén. Bueno, vamos a empezar. Algo que me impactó, la historia de Moisés, cómo liberta al pueblo de Israel, que eso es una analogía que el Señor nos da acerca de cómo es de pasar de la esclavitud a la libertad, ¿verdad? Pero vamos a hacer un pequeño pasón por esa historia que me impacta. Amén. Bueno, entonces vamos a ir rápidamente a Éxodo 8:25. Éxodo 8:25. Andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios, pero dentro del país. Dice este versículo ahí. Vamos a mirar. Regálenme un momentico. Amén. Entonces vamos a mirar lo que el faraón le empezó a proponer a Moisés cómo se transcurría en la liberación del pueblo de Israel. Acordemos que Moisés no le dijo al faraón: suelta al pueblo, y el faraón de una vez lo soltó. No, empezó a haber un conflicto
empezó a haber un conflicto en el cual Dios empezó a llevar a Moisés a esta gran liberación que se llamó el Éxodo de Israel. Amén. Entonces vamos a mirar rápidamente Éxodo 8:25, y dice así, Éxodo 8:25. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Quiero que miremos algo acá. Mire lo que hace el Faraón y le dice a Moisés y a Aarón: ofrezcan, alaben a Dios, pero acá. Así hay muchos creyentes. El diablo les propone: alaben a Dios sin dejar el mundo. Alaben a Dios sin dejar su carnalidad. Alaben a Dios sin dejar que el Espíritu Santo les transforme su mente. Es correcto, alábenlo, pero aquí. Y Él nos incomoda. Y mucha gente es necia y hacen eso. Vienen a alabar a Dios, pero la mente de ellos está en esclavitud, está en lascivia, está en deseos sexuales, en toda inmundicia que desagrada a Dios. Y mire lo que le dice aquí el Faraón. Esto me impactó cuando empecé a leerlo y el Señor como que Adolfo, mire esto, ¿sí? Y aquí lo acomodé de esta manera. Dice: la primera vez que Moisés le pidió que liberara al pueblo para que le pidiera salir a adorar, Faraón dijo, en Éxodo lo acabamos de leer: al diablo no le importa que adoremos a Dios siempre que no implique un cambio. Amén. La verdadera adoración y libertad que éste trae requiere de dedicación de nuestra vida entera a Dios. Si tratamos de adorar a Dios en la tierra, en el reino del diablo, en la mentalidad carnal, le damos acceso legal al diablo para influenciar y arruinar todos nuestros esfuerzos. Esto me impactó. Lo empecé a leer de un libro y me empezó a conmover esta historia de este hombre, un hombre de Dios, muy usado por Dios, se llama Bill Hamon. Él empieza a redactar esta historia y yo empiezo a decir: wow, esto no lo había visto yo, nunca lo había visto yo. O sea, ¿cómo es que la gente recibe a Cristo y el diablo no se incomoda? Él los mantiene ahí. No salgan de aquí, pueden adorar a Dios en su condición, no dejen que el Espíritu Santo le transforme. Pero vamos a mirar la segunda opción que le da Faraón a Moisés y a Aarón. En Éxodo 10:11. Vamos a leer, los quiero pasar por esta historia tan apasionante. Éxodo 10:11 dice así, de esta manera: no será así. Id ahora vosotros varones y serví a Jehová, pues esto es lo que vosotros pediste. Y los echaron de la presencia de Faraón. Escuchen bien. Él escogió. Él dijo: no, bueno, ¿qué le está exigiendo Moisés de parte de Dios al Faraón? Suelta al pueblo de Israel y déjelos. Pero el Faraón le empezó a aflojar. Entonces primero le dijo: adórenlo acá. Y Dios, ¿qué dijo? Después el Faraón le dice: vayan solamente los varones para que vuelvan. O sea, dejen a su familia aquí, dejen a sus cosas aquí en el mundo y vayan ustedes nomás. Eso tiene mucha revelación de cómo hombres de Dios son egoístas con su propia familia. Vaya usted solo y su familia perdiéndose. Predique el evangelio, pero sea una perdición para su propia familia. O sea, esto es tremendo, pero entonces aquí lo coloqué de esta manera y quiero que empecemos a caminar en esta historia de cómo el creyente tiene que ser delante de lo que Dios quiere para cada creyente. Amén. Dice: rechazando una vez más, Faraón amplió su oferta de decir: id ahora vosotros varones. Fue bastante evidente que el enemigo temía que familias enteras adoraran juntas a Dios. ¿Por qué? Porque en la unidad hay ¿qué? Hay poder. Hay poder de Dios. Él quiere que usted solamente adore en su familia y que esté en pleitos con su propia familia. ¿Para qué? Para que eso se vuelva una misma oposición para entrar entre usted y Dios. Así como dijo Pedro, que el que pelea con su esposa, esa misma pelea le estorba ¿qué? A sus oraciones. Entonces, ¿qué es lo que nos está queriendo revelar este versículo acá? Que el Señor Dios dice: tú, pero quiero toda su familia.
Entra el evangelio por ti, pero detrás de ti el evangelio será impartido a toda su familia. Y cuando se una su familia en adoración para conmigo, entonces podemos ver el poder que puede emanar desde una familia al trono de Dios e impactar el mundo. Amén. Amén. Digan amén. Digan amén. y vamos ahora a Éxodo 8:28. Dice 8:28. Vamos a ir rápidamente a 8:28. Dice: orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo. Yo os dejaré ir y no os detendré más. Y respondió 8:28. Mire lo que dice: cuando Moisés rechazó estos términos, Faraón le ofreció dejar salir a Israel, con tal de que no vayan tan lejos. Permitir cambios, pero solo de manera parcial, sigue siendo un esfuerzo por controlar al pueblo de Dios. O sea, Dios no quiere que solamente entremos en algo acá, sino que Él quiere que vayamos profundo con Él. Hay muchos hombres y mujeres de Dios que nacen de nuevo, pero mantienen una superficialidad sobreviviendo en este mundo. Cuando Dios no quiere que sobrevivamos en este mundo, Él quiere que caminemos, todo lo coloquemos bajo nuestros pies. Él no quiere que sobrevivamos, Él quiere que vivamos en la gloria de Dios. Amén. Y entonces mire cómo Faraón empieza a ceder a Moisés. Oiga, vaya esto primero. Como miró que Dios no aceptó, después le cedió: vayan los hombres. Como miró que no aceptó, entonces vamos al siguiente. Dice en Éxodo 8:24. Mire lo que dice en Éxodo 8:24, rápidamente, en 10:24. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: id y servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas, vuestras vacas, vayan también vuestros niños con nosotros. Pero mire lo que le dice, la oferta que le hace Faraón a Moisés: vayan ustedes, pero dejen sus pertenencias, en pocas palabras. Y Moisés le dije: no, Señor. Dios le dice a Moisés: no, ustedes se van no solamente con sus familias, ustedes no se van dejando lo que en ustedes yo he hecho para prosperarlos. No, yo quiero que se lleven todo. O sea, nosotros no entramos a un evangelio para tener unas finanzas o digamos algo material. Vamos a meternos en este tema, aunque no procuro mucho meterme porque a veces la gente trata como, pero me voy a meter. Aquí él le dice a Moisés: vayan ustedes, vayan esto, pero dejen sus ovejas y dejen sus pertenencias y váyanse. Y el Señor le dice: no, con todo me los llevo. O sea, cuando nosotros entramos al reino de Dios, Dios no solamente quiere que crezcamos en sabiduría, Dios no solamente quiere que crezcamos en revelación. En 1 de Juan dice que así como prospera su alma, que prosperen todas las cosas. O sea, Dios no solamente quiere que prosperemos en lo espiritual, no, Él también quiere que prosperemos en una vida natural, dando ejemplo o mostrando la gloria de Dios en todo a través de nosotros. Amén. Yo quiero que notemos esto. Y entonces Dios le dice a Moisés: no, Señor, no van a dejar sus ovejas, no, la van a echar toda. Cuando yo los llamo para llevarlos con todo. O sea, y cuando digo con todo, no estoy queriendo decir que entonces toda la vida vana que usted vivió en el mundo y lo que hizo prosperar, digamos, vanamente, eso es lo que quiere Dios. No estoy diciendo eso. Que cuando Dios nos llama a su reino, Él no quiere solamente que prosperemos en nuestra alma, Él no quiere solamente que crezcamos en el espíritu, Él no quiere solamente que crezcamos en palabra, sino que Él también quiere prosperarnos materialmente. Él quiere que vivamos una vida donde nosotros no saquemos prestado, sino que nosotros prestemos. Él no quiere que nosotros nos sientan lástima, sino que nosotros apoyar a la obra de Dios. A veces Dios tiene que usar los impíos para bendecir, y Él lo hace. Pero yo creo que acá hay empresarios. Yo creo que hay gente próspera, hijos de Dios. Si Dios nos dio la sabiduría para crecer en todas las cosas, yo creo que pueden haber gente que tienen empresa, pero que sean justos y santos delante de Dios. Porque es que la humildad la están comparando con la pobreza.
Y ser humilde no es ser pobre. Ser humilde es ser honesto delante de Dios. Y eso hace que todo crezca. José era humilde, con plata y sin plata, con poder y sin poder, fue humilde delante de Dios. ¿Sí? Amén. Entonces, ¿qué es lo que realmente quiere Dios acerca de lo que vimos? Él no solamente quiere que nosotros vayamos a Él con todo, lejos del mundo, sino que Él también quiere prosperarnos, sino que Él también quiere darnos para que nosotros tengamos una vida. ¿Sí? Amén. Y a veces comparan la vida, y yo me he colocado a pensar a la vida de los apóstoles, no fue muy agradable que digamos, tuvieron persecución, pero yo pienso que ellos estaban rompiendo el hielo en este mundo. Ellos estaban rompiendo las tinieblas en esa época de una manera sobrenatural que hasta el día de hoy eso ha sobresalido. Pero usted puede ver que Dios empezó a ir creciendo y creciendo y creciendo, y por lo menos aquí en Colombia no se ve que haya persecución todavía de la iglesia. Pero entre los mismos cristianos sí hay persecución. Entre los mismos cristianos se critican, se vituperan, dañando la misma iglesia de Jesucristo entre ellos mismos. A veces el diablo no usa ni los de afuera, usa los mismos de adentro para que ellos mismos se destruyan. Amén. Entonces, Dios no simplemente sacó a Israel de la esclavitud, también los introdujo en la tierra prometida. Quiero que veamos algo acá. Hay gente que sale de la esclavitud, pero no deja la mentalidad de esclavitud, de temor, y entonces se van a andar a un desierto, a un ciclo, van y vienen, sabiendo que la tierra prometida está acá. Ellos empiezan a dar círculos en el desierto, y hasta que mueren ellos, si no se sacuden el polvo, y tiene que venir una generación nueva. Y yo pienso que eso es lo que ha venido pasando mucho a través de los tiempos. Hemos mirado cómo hombres de Dios se han levantado y han botado revelaciones de Dios, y han sacado revelaciones de Dios por el Espíritu. Y hemos mirado que ahora los nuevos creyentes que están naciendo empiezan a ver esa gloria que hubo en ellos, y lo que ellos rompieron, nosotros ya casi que no tenemos que romperlo, porque nosotros cogemos esa revelación para caminar más allá. Y eso lo tenemos que ver. Podemos ver estos avivamientos que han pasado, podemos ver errores que pasaron en el avivamiento, los testimonios que pasaron en el avivamiento. Entonces el próximo avivamiento nosotros podemos coger los errores para no ponerlos acá en este otro. Entonces ya hay una ganancia. Por lo menos en el antiguo pacto podemos ver los errores de los hombres de Dios. ¿Para qué Dios nos muestra los errores? Para que nosotros no volvamos a pisar los mismos errores. Entonces ya hay una ganancia para nosotros. Amén. Entonces quiero que veamos algo acá. Dios los saca del pueblo de Israel, del pueblo de Egipto, de la esclavitud, y ellos pasan el primer mar. Amén. Ellos, a través de la opresión, Dios se glorifica y atraviesan el mar. Amén. Pero ellos necesitaban pasar otro río. ¿Cuál era el río? El Jordán. Amén. Pero ¿cuántos pasaron el primer río que no pasaron el segundo? Ninguno. ¿Por qué? Entonces no solamente Dios nos quiere sacar de aquí, sino que también nos quiere meter en esta promesa. O sea, Él no nos quiere sacar de esta esclavitud y dejarnos ahí. No, Él también quiere colocar un propósito en nuestras vidas. El propósito de Israel no era solamente salir del pueblo de Israel a adorar a Dios. Era salir del pueblo de Israel, adorar a Dios, pero hacer un propósito, que era conquistar la tierra prometida. Pero ¿qué hizo que ellos se retrocedieran? La incredulidad, el temor, el miedo. Amén. Y entonces vemos que podemos relacionar el primer río con el bautismo de aguas, donde pasamos de muerte a vida. El primer mar, el primer río, el primer mar. Pero podemos ver que el segundo mar es el bautismo del Espíritu para entrar. El segundo río, que fue el río ¿qué? Jordán. Amén. Entonces, ¿qué transición hay realmente de esta analogía que Dios nos hace a través del pueblo de Israel saliendo de la esclavitud?
Entonces vemos que salen de la esclavitud y son libres, pero tenían una mentalidad cautiva. Entonces Dios necesitaba que ellos cambiaran esa mentalidad cautiva por la mentalidad de Él para poder poseer lo que Él mismo les estaba dando. Y esto era a través del poder del Espíritu. Entonces, ¿cómo podemos analizar esto hoy en nuestras vidas? Entonces, nacemos de nuevo, nos bautizamos en agua para salir de muerte, ¿a qué? A vida. Pero entonces Dios no quiere que nos quedemos ahí. Dios quiere que recibamos poder del Espíritu para hacer un propósito que Él nos envió a hacer. Amén. Pero vemos que no lo logró el pueblo de Israel. Solamente pasó Josué y Caleb y la nueva generación. O sea que Él dejó de tanta gente, dejó 2 para que le enseñaran la verdadera justicia a la nueva generación y tomara la posesión de la tierra prometida. Vemos acá que este pueblo no lo logró por causa del temor y la incredulidad cuando miraron esos grandes problemas. Y a veces nos pasa así, Dios nos promete a nosotros algo y nosotros vemos esa grandeza e inmediatamente viene, no, es que como es que dicen, la retaliación del diablo viene y entonces va a acabar con su familia y entonces va a acabar con su vida. E inmediatamente, en lugar de dar un buen reporte y decirnos nos vamos a tragar como a pan, entonces está diciendo y están más preocupados por la retaliación que va a tener el enemigo en nuestras vidas. Y se echan para atrás. Y empiezan a echarse para atrás. Y entonces empiezan a aparecerse al pueblo de Israel que murmuraron en contra de Dios cuando Dios les mostró la tierra prometida. Yo estoy seguro que acá hay promesas de Dios para cumplir en esta tierra. Acá hay propósitos de Dios para cumplir en esta tierra. Me gusta la historia de Reinhard Bonnke, cómo este hombre de Dios le muestra que en un sueño, cómo le muestra que un río de sangre pasaba por encima de África. Y él entendió ese propósito. Y él empezó a caminar en ese propósito. Y él empezó a creer en ese propósito. Y aunque estaba invadiendo la tierra donde los brujos y todos esos demonios estaban controlando esa tierra, él no le importó. Él sabía que el poder del Espíritu lo estaba acompañando a él. Él sabía que el poder de Dios iba con él a pesar de muchas cosas, ¿verdad? Entonces quiero que miremos esto. Dios no quiere que nosotros adoremos en la tierra del enemigo. Él quiere que nosotros salgamos de la tierra del enemigo, del mundo, de los pensamientos carnales. Pero Dios no quiere que vayamos solos. Él quiere que llevemos nuestra familia. Y que todas las posesiones que a nosotros nos pertenecen, quiere que también nosotros las tengamos, que no solamente vayamos a aguantar hambre al desierto. No. Él quiere que nosotros vayamos con todo. Cuando digo con todo, es que Él nos va a proveer todo para caminar en la vida que Él tiene para nosotros. Porque hay mucha gente que da sus testimonios y dice, es que yo aguanté hambre 15 años y después de 15 años fue que Dios se glorificó. No, yo estoy seguro que Dios no quería que aguantara 15 años hambre, por favor, por amor de Dios. Eso no lo haría yo con mi hija, aunque me tocaría vender mi propia vida para darle a ella. Entonces Dios es mejor que yo. Porque Él dice que Él es más bueno que todos. Amén. Y a veces sacan estos testimonios para querer glorificar a Dios, pero no se dan de cuenta que es que Dios los sacó de un error en el que ellos estaban metidos, que fue diferente, porque Dios no quería realmente eso para ellos. Dios quiere prosperarnos en todas las áreas. Dios quiere que nosotros no pasemos necesidades, sino que esa falta de necesidad es porque el pueblo ha perecido por falta de entendimiento, de sabiduría, de revelación de Dios, de confianza en Dios, de cuando esté en las circunstancias, no renegar de las circunstancias, sino alabar a Dios. Que cuando se le queme la casa, ríase como hizo Kenny Hagin. Amén. El testimonio que dio, se quemó la casa y el man se agarró a reírse, y otro se hubiera, Dios mío, ¿qué pasó? Y se arrodilló, ¿dónde está Dios, Señor? Todo lo que trabajé en toda mi vida y vean dónde quedó. Pero no, él se agarró a reírse. El hombre que él estaba dando ese testimonio. Amén. Bueno, entonces
Toda la generación que salió de Egipto fracasó y no alcanzó el destino que Dios tenía para ellos. Murieron en una pequeña península y no entraron a la tierra prometida. La sencilla razón de estos destinos abortados fue la falta de arrepentimiento, fallar en permitirle a Dios que reentrenara su mente para que dejaran de tener una mentalidad de esclavitud y adoptar una mente que poseen aquellos que son aptos para caminar en el propósito divino de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que, cuando nacemos de nuevo, saber y entender que entonces tenemos que ahora dejarnos que el Espíritu Santo nos prepare, nos transforme para el nuevo propósito que ahora tenemos en nuestra vida como hijos de Dios. Antes teníamos un propósito como hijos del diablo, pero ahora tenemos un propósito como hijos de Dios. Para eso nacimos de nuevo. O si no, no hubiéramos nacido de nuevo, hubiéramos tenido la vieja naturaleza caminando en un propósito de Dios. Pero Él no lo hizo así. Él dijo, es necesario nacer de nuevo. Amén. Entonces quiero que vayamos a mirar este tema. En Mateo 25, 14. Mateo 25, 14. Esta es la parábola de los talentos. Y quiero que leamos. Quiero que veamos esta parábola y la empecemos a llevar a cabo en lo que acabamos de decir. Salimos de Egipto. Yo creo que aquí no hay ninguno en Egipto, ¿sí? ¿Hay mentalidad de Egipto? Bueno, entonces estamos aptos para recibir el propósito y caminar en el propósito de Dios. Amén. Y si no, pues deje que el Espíritu Santo le transforme, porque ni eso lo puedo hacer yo, eso lo hace el Espíritu Santo con usted. Solamente uno les enseña y les dice las pautas, pero la decisión la toma el creyente con Dios. No más. Amén. Él es el único que lo hace. El reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. Escuchen bien. A uno le dio 5 monedas. Esto es la nueva versión. Uno le dio 5,000 monedas de oro. Otro le dio 2,000 y a otro le dio 1,000. Y cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otros 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue y cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Escuchen bien. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. El que había recibido 5,000 monedas llegó con otras 5,000. Y el Señor le dijo, usted me entregó 5,000 monedas, mire, he ganado otras 5,000. Y el Señor respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En poco has sido fiel y te pondré a cargo en mucho más. Vamos con el primero. Vamos con el segundo, a ver qué le hizo el segundo. ¿Amén? Después llegó el que había recibido solo 2,000 monedas. Señor explicó, perdóname, 2,000 monedas. 2,000 monedas, bueno, y hizo lo mismo que el que recibió las 5,000, fue y las negoció y las hizo producir y le dio doble ganancia como el primero lo hizo. Pero llegó el siervo que le dio 1,000. Y dice, Señor explicó, yo sabía, mire lo que él sabía, vamos a ver lo que él sabía que era su Señor. Y llega y le dice, Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Él tenía la certeza de que el dueño, el amo, tenía poder para hacer esas cosas. Él lo sabía, pero mire lo que hace este siervo. Así que tuve miedo. Eso ahogó lo que él sabía de su Señor. Eso ahogó lo que él sabía que hacía el que le había encargado esta tarea. Él sabía que él hacía brotar ya donde no había nada, pero tuvo miedo. Entonces yo quiero que imaginemos algo. Los voy a llevar por unos versículos más y los voy a introducir en una imaginación. Así como en el mundo imaginábamos cosas, en el reino celestial también nos podemos imaginar cosas para la gloria de Dios. Amén. Dice,
Y así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. No lo produjo. Pero su señor le contestó: siervo malo y perezoso, le dice. Así que sabía que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no se ha esparcido, pues debía haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las monedas y désela al que tiene 10,000, porque a todo el que tiene se le dará, más se le dará, y al que no tiene se le será quitado. Siervo inútil, échelo fuera en la oscuridad, donde habrá llanto de rechinar de dientes. Entonces quiero que miremos algo acá. El pueblo de Israel sabía que Dios tenía el poder para matar a esos gigantes, 1 y 1000 veces. Había abierto el mar, por favor. Había caído pan del cielo. Bueno, no había caído pan del cielo todavía, porque apenas iban. Pero ya le habían hecho estas maravillas. Miraron las 7 plagas, miró cómo el ángel de la muerte pasó y mató a los primogénitos de todo Egipto, miró cómo el pueblo pasó por seco. Miraron la gloria de Dios y sabían el poder que Él tenía para librarlos, y se acobardaron y tuvieron miedo y abordaron el propósito de Dios por causa del miedo que Satanás implantó en sus corazones. Amén. Y a este siervo le pasó casi lo mismo. Sabía que su Señor tenía poder, pero sin embargo no lo hizo. Sabía que el Señor le iba a prosperar, pero sin embargo no invirtió. Sabía que el Señor le iba a dar fuerzas para caminar, pero sin embargo no caminó. Sabía que el Señor le iba a dar la sabiduría para que hiciera los negocios convenientes para prosperar, pero sin embargo no usó la sabiduría. Sabía que Él tenía el poder para sanar enfermos, pero aún sin embargo mirando enfermos no oró por ellos. Sabía que su Señor tenía poder para echar fuera demonios, pero aún miró a los endemoniados y tuvo miedo de echar fuera a los demonios. Sabía que el Señor tenía el poder para sustentarlo, pero aún así tuvo miedo de salir a buscar lo que Dios le había dicho que hiciera. Quiero que vayamos. Marcos 4:14. El sembrador siembra. Aquí él ya había contado la parábola, aquí la va a explicar la parábola del sembrador. Aquí ya la va a explicar, no la quise leer desde el comienzo porque pues para ahorrarnos más tiempo, ¿verdad? Y él explica la parábola, el Señor Jesús explica la parábola. El sembrador siembra la palabra. Algunos son como sembrados junto al camino. Esta es la otra parábola del que uno riega en el camino, otro en los espinos. Y vamos a leerla. Donde se siembra la palabra, tan pronto como la oyen, viene Satanás y le quita la palabra sembrada en ellos. Aquí hablando ¿qué? El que la regó en el camino, ¿verdad? Y ahora miremos la otra. Otros son los sembrados en el terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con la alegría, pero como no tiene raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Ochen bien, porque aquí vamos a meternos en esta palabra. Otros son como los sembradores entre espinos. Oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran a ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Y el siguiente: pero otros son los que sembrando en un buen terreno oyen la palabra, la aceptan y producen cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces vamos a ver estas dos parábolas y por qué las voy a comparar con la historia que hicimos en el Éxodo. Si usted se pone a ver en Mateo 25:14, la parábola de los talentos es el ministerio. Y esta parábola es la mentalidad. Unos reciben la palabra y dejan que los problemas vengan e inmediatamente empiezan y abordan, pero otros la reciben, permite que les cambie, permite que haga la obra en ellos y su mente es transformada y empiezan a dar fruto, ¿verdad? Y la otra es la de los talentos, que es la del ministerio, los dones,
la capacidad de ir y cosechar almas para el reino, la capacidad de ir y mostrar el reino de Dios. ¿Para quién? Para la gloria de Dios mismo. Pero entonces, ¿por qué estas dos parábolas el Señor las habla? Porque una es para la transformación y otra es para empoderar el ministerio que Dios le ha dado a la persona. Entonces, si la palabra viene y cae en algo donde no tiene nada, pues esta persona simplemente no tiene la capacidad ni siquiera de entrar a la tierra prometida, porque no dejó que la palabra surgiera en ellos. Pero mire lo curioso. Pero hay uno que sí deja que entre la palabra. Hay uno que sí deja que entre la palabra en él y le transforme. Pero produce al 30, al 60 y al 100 por uno. O sea que aún los que permiten que le perciba la palabra y les transforme, aún se necesita más sabiduría, aún más, para que produzcan al 100 por uno. El Señor nos dio un ministerio a nosotros, independientemente que sea un ministerio apostólico, profético, enseñanza, también nos dio un ministerio a nosotros de la reconciliación. También sea que sea empresario, sea que sea un ingeniero, sea que sea lo que sea, pero donde quiera que vaya va a mostrar la gloria de Dios. Amén. Y eso es lo que el Señor le habla acerca de los talentos. Varón, usted va a ser una mujer que va a ser a multitudes. Entonces ella se empieza a imaginar, pero si ella no se deja transformar su entendimiento, ni siquiera va a ser capaz de llegar a 5 gatos. Amén. Pero mire el que entra en este sueño de Dios también. Y vamos a la otra parábola, Mateo 13:36. Y esta es la parábola de la cizaña. Amén. Una vez que se despidió la multitud, no voy a leer la parábola, voy a leer el resultado de la parábola. Se acercaron sus discípulos, Mateo 13:36. Se acercaron sus discípulos y le pidieron la explicación de la parábola de la mala hierba del campo. El que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre. Le respondió Jesús: el campo es el mundo y la buena semilla representan a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno y el enemigo que les siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también en el fin del mundo. Entonces quiero que veamos acá. Vamos, ahora sí los voy a introducir en la historia que quiero que se introduzca. ¿Ok? Entonces el Señor le dio la capacidad de 1000, de 5000 y de 2000, ¿verdad? Vemos un campo y el Señor le dio toda la capacidad a usted y le dio el campo para que usted fuera e invirtiera en ese campo, ¿verdad? Pero ¿qué necesitaba este hombre para poder invertir lo que el Señor le dio para que invirtiera? Entonces ahí es donde viene la palabra sembrada en él. Primero se siembra en él, lo transforma en él para que él le dé la sabiduría de usar esos 5 talentos e invertirlo en ese terreno. Amén. Quiero que se vayan metiendo, porque aquí viene el empoderamiento del Espíritu también. Entonces empieza a sembrar el hombre, pero dice que hubo cizaña en ese terreno. Hubo cizaña en ese terreno. Y entonces ahora el hombre, ¿qué tiene que hacer? Ya está sembrando, ya está dejando que la palabra le transforme, pero estamos sabiendo que hay unos que son más sabios que otros en la agilidad para con Dios. Hay unos que retienen más que otros, pero están andando en santidad. Pero hay unos que se esfuerzan más que otros para comprender lo que Dios está diciendo. Amén. Daniel fue sabio y él leyó la profecía y dijo: aquí hay que hacer algo, y ayunó 21 días. Hay otros que leen la profecía y dice: aquí hay que hacer algo, me meto en el ayuno, pero aguanté 7 días y no aguanté los 21. ¿Quién fue más sabio? Aunque ambos emprendieron el camino, uno fue más sabio que otro. Entonces miramos el problema que hubo en el campo en medio de la cosecha que él tenía. ¿Cuál era la cosecha? Las almas que el Señor le había encargado a él para que vinieran los segadores, ¿verdad? Eso viene a través de nosotros, cuando nosotros evangelizamos, cuando nosotros salimos, cuando nosotros predicamos las buenas nuevas, sembramos la semilla en ellos y ellos son la cosecha que Dios está recogiendo, incluyéndonos a nosotros mismos que nos predicaron.
Amén. Entonces quiero que veamos ahí. Entonces va la transformación, el empoderamiento de lo que Dios está haciendo con nosotros. Viene el cultivo, nosotros entramos a regar lo que el Señor nos dio, los talentos. Entonces sabemos que los talentos sirven, tienen la capacidad para sembrar, para arar y aún para cuidar el cultivo, ¿verdad? Eso es lo que el Señor nos equipó con los dones, con la sabiduría, con el ministerio que nos dio a nosotros. Pero aún dentro de ese campo, el diablo metió cizaña. Y ahí es donde unos cosechan al 30, al 60 y al 100. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Ya estamos dentro. Ahora tenemos que meternos más profundo con Dios, ser más sabios que otros y meternos más en la esencia de Dios para que el diablo no dañe nuestra cosecha y podamos recoger esa cosecha gloriosa de Dios. Y eso es el avivamiento. Ese avivamiento no va a ser como cualquiera. Este avivamiento va a ser el avivamiento que no se va a pagar. Aquellos hombres iniciaron un avivamiento, pero permitieron que la cizaña ahogara ese terreno tan hermoso que el Señor tenía, y el enemigo invadió eso. No fueron tan sabios, aunque cosecharon. Pero esta cosecha que viene, los apóstoles cosecharon tanto que cosecharon hasta el último día que ellos murieron. Y aún esa cosecha sigue dando evidencias a través de la palabra que el Espíritu Santo predicó a través de ellos. Esos hombres predicaron y cosecharon al 100%. Fueron demasiadamente sabios. Pablo entendió esta revelación de Dios en él. Él dijo, no, aquí no hay que morir el 90%, aquí hay que morir el 100%. No hay que morir el 60%, no, hay que morir el 100% para dar cosecha el 100%. Hay gente que muere, pero no muere toda. Quedan inválidos, pero todavía piensa la carne. Amén. Entonces miramos estas tres parábolas, cómo es una el ministerio, cómo es otra la transformación y cómo es otra la estrategia del diablo para meter cizaña en medio de lo que usted está haciendo. Aún con su propia familia lo va a hacer si es necesario, para desequilibrarlo a uno, para que uno mengüe. Y si el Señor tenía 50,000 almas para ganar en esta ciudad, entonces el diablo va a hacer todo lo posible para que sean 1,000 y no coseche el 100%. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser astutos y usar lo que Dios nos dio. Entonces, si nos dio un don de revelación, hay que usarlo al 100%. Si dio un don de interpretación de lenguas, hay que usarlo al 100%. Hay gente que tiene dones y no los usa. Hay gente que tiene interpretación de lenguas y no usa la interpretación de lenguas. Piensan que es cada vez, el diablo les mete en la cabeza que es cada vez que él quiera. Y yo les digo, Dios todos los días quiere dar una revelación para que nosotros crezcamos. Así de sencillo. El Señor personalmente me dijo, Adolfo, yo te puedo dar una revelación todos los días de su vida por la eternidad. Yo la busco todos los días. Yo llego y, Señor, vengo aquí. ¿Qué está pasando? Pero el Señor me reveló algo. Me dijo, una cosa es tener intimidad conmigo y orar todos los días en mi intimidad. Y otra cosa es que usted venga a orar a pedirme algo. No tiene nada que ver con la intimidad. Porque a veces nosotros oramos pidiendo, y ya oré hoy. No, fuimos a algo, a un interés, pero no tuvimos intimidad con Dios. La revelación no vino. Y así hay mucha gente. Oran por la mañana, por la iglesia, y está bien. Y se le olvida tener intimidad con Dios. Pero hay que hacer ambas cosas. Hay que adorar, pero también hay que pelear. Hay que pedir, pero también hay que tener intimidad con Él. Hay que alabar, pero también hay que salir. Todo esto es un convenio. ¿Amén? Y mire lo que pasa a esta clase de personas que buscan esa realidad de Dios. Pues Dios mismo les dice en 1 Timoteo 5:18, dice, pues las escrituras dice, no le pongan bozal al buey mientras esté trillando. No se preocupen, trillen, que yo les coloco bozal. No van a aguantar hambre, ahí lo van a tener todo.
A ver. Yo les dije que el título era Caminando con el Espíritu Santo. Esta realidad es para conocer mejor al Espíritu Santo. Y entonces en Efesios 4:30 dice: no contristen al Espíritu de Dios. Escuchen bien, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Escuchen lo que dice: abandona toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias, toda forma de malicia. Aquí nos está hablando que este contristar el Espíritu es en la vida personal de uno con Él. De uno con Él. Porque aquí le está hablando a uno. Con su manera de vivir, en pocas palabras, contristamos al Espíritu. O sea que no dejamos que ese contristar es el refinar del Espíritu en nosotros. No podemos contristar eso en nuestras propias vidas con el Espíritu Santo para que nos esté transformando todos los días. Si le contristamos, le estamos diciendo no queremos escucharlo, entonces Él no nos transforma. Pero mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:19. Aquí dice: no apaguen el Espíritu. No es igual, porque mire lo que dice a continuación: no desprecien las profecías. Aquí hablo de ministerio. No apaguen el Espíritu en el ministerio. Y en Efesios 4:30 dice: no contristen al Espíritu, es para la transformación. Él nos está advirtiendo las dos maneras nosotros podemos contristar y apagar el Espíritu. Contristar el Espíritu para que no nos transforme, y apagar el Espíritu en el ministerio. Y por eso los quise llevar por esta historia, porque la transformación viene. Pero hay hombres y mujeres que son tan sabios que saben que esa transformación ahora depende de solamente escuchar la voz del Espíritu para hacer el ministerio y hacer el propósito el cual fuimos llamados a hacer. Amén. Y ahí están los dos fuegos: el fuego purificador y el fuego consumidor, de lo que hablé hace un tiempo atrás. Entonces sabemos que el Señor nos ha equipado. Mucha gente nace de nuevo, pero nunca conoce lo que Dios tenía para ellos. Ahí quedaron dando vueltas. Pero aún dice Dios: hay gente que sí nace de nuevo, conoce mis pensamientos y entran en mi propósito y hacen mi propósito. Pero aún hay más, entran en el propósito de Dios. Pero dice el Señor: entre ese propósito hay unos que cosechan al 30, hay otros que cosechan al 60, pero hay otros que van a resplandecer más que otros, y esos van a cosechar al 100 por 1. Hay que conocer la vida de Dios en nuestras vidas. Hay que colocar a funcionar todo en todo. Hay gente que camina en Dios pero tiene miedo de esto. Hay gente que camina en Dios pero no quiere usar los dones. Hay gente que camina en Dios pero se vuelven religiosos. Y el convenio de Dios es todo en todo. La transformación del entendimiento, la unción del Espíritu Santo, pero también el poder a través de los dones. Todo es un convenio que tiene que fluir en un solo ser. Pero hay gente que entonces no usa una cosa porque piensa que va a pasar esto, y entonces inmediatamente lo que Dios quería hacer en plenitud con él, no lo hicieron. Amén. Por eso Jesús creció en estatura, en sabiduría y en gracia con Dios, pero también para con los hombres, porque la gracia de Dios en nosotros hace que el hombre obligue su corazón a Dios y aún ser funcionales en medio de nuestro ministerio. ¿Y por qué hablo esto? Porque Dios quiere que nosotros sentemos de todo en Él, en toda la plenitud de Dios. No es solamente transformar el entendimiento, es también caminar en el propósito que Él nos hizo. Aunque transformar el entendimiento, entenderíamos también el propósito, porque el transformar el entendimiento estamos permitiendo en nuestra vida que el Espíritu de Dios fluya, y entonces Él nos va a hablar todo lo que nosotros somos y hacemos aquí en esta tierra. Amén. Me gusta hablar mucho de esto porque lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, tenemos que estar preparados para toda la plenitud de Dios en nuestras vidas. Cuando digo toda la plenitud de Dios en nuestras vidas, es toda la plenitud de Dios en nuestras vidas. Aunque Moisés fue un siervo fiel de Dios,
la embarró, pegándole a la roca 2 veces. Pero no quiere decir que nosotros vayamos a cometer ese error. Dios quiere la plenitud de Él en nuestras vidas. En una de las oraciones que hace Pablo dice, para que tengan la plenitud de Dios en sus vidas. Para que tengan la plenitud. Pero antes de eso dijo, y que la raíz y la fuente de todo su ser sea el amor de Cristo Jesús en todas sus dimensiones. Entonces sabemos que tener esta transformación en nosotros es vivir en el Espíritu, vivir en el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones, para así tener acceso a todo lo que Dios tiene para con nuestras vidas. Amén. No es solamente un fuego que transforma, es un fuego que nos impulsa y nos empodera para caminar. No es solamente un fuego que va a hacer que nuestra vida cambie, es un fuego que también va a hacer que nuestra vida tenga un propósito divino en Dios y tenga sentido. Amén. Entonces, bueno, quería compartirles esta palabra acerca de estas parábolas, acerca de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y esta analogía que hice en Éxodo me pareció muy interesante, porque a veces el diablo nos trata de engañar para que nos quedemos con una partecita, pero Dios quiere que nos quedemos con todo. Él le dio toda la plenitud a Jesucristo y nosotros estamos en Él. Por ende, la plenitud de Cristo es en nosotros. Amén. Entonces, Padre, te damos gracias, Señor. Creo firmemente, Señor, que esta palabra nos motiva, Señor. Esta palabra hace que nuestros corazones se empiecen a preguntar, Señor, ¿qué es lo que realmente tú tienes para con nosotros? Te doy gracias por la vida de todos aquellos, Señor, que están escuchando, que todos aquellos que van a escuchar, Señor, y los bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y aun que tú le abras el entendimiento para que esta palabra entre en ellos, Señor, y los lleve a una profundidad mayor. Hay posiciones, Señor, hay profundidades, Señor, pero tú quieres la más alta y la más profunda, Señor. La profundidad en ti, pero la altura a la diestra tuya en Cristo Jesús, Señor. Y por eso te doy gracias, Señor. Estoy agradecido, Señor, porque sé que cada día tú nos das la certeza de que sabemos que toda la gloria que tú le diste a Jesús, nos la diste a nosotros, y que en esa misma gloria vamos a caminar, y que por este entendimiento las tinieblas no tienen poder sobre nosotros, ni para tentarnos, ni para afligirnos, ni para ninguna cosa que se trate de plan diabólico en nuestras vidas, Señor. Y por eso te doy gracias, Señor. Bendigo a todos los que están escuchando esta palabra, Señor, y oro para que el entendimiento y la revelación de Dios fluya en sus corazones y conozcan el propósito divino que Dios tiene en la vida de ellos. Y gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén.